Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traemos una estrategia muy pero que muy sencilla y muy conocida, pero a la vez muy eficaz y además la podéis utilizar tanto en cualquier activo y en cualquier temporalidad. Y fijaros, nosotros estamos en el índice del SP500 y la estrategia que nosotros vamos a aplicar hoy consiste en lo siguiente. Solamente tenemos un indicador, eso sí, duplicado. Así que vamos a ello. Primero de todo vamos a ir al apartado de indicadores y aquí vamos a escribir una media móvil exponencial, ¿vale? Y otra vez una media móvil exponencial. De tal manera que tendremos dos medias móviles exponenciales. ¿Y qué vamos a cambiar del setup de estas medias móviles? Pues muy fácil. Simplemente aquí esta la vamos a dejar en 50 y la vamos a poner de color amarillo. Y esta de aquí la vamos a poner en 200 y la vamos a poner de color naranja. Le damos a aceptar y ya estaría. Y básicamente la estrategia que nosotros vamos a aplicar es simplemente la estrategia del cruce de medias. ¿Os habéis planteado qué pasaría si nosotros comprásemos cada vez que la EMA 50 cruzase por encima de la EMA 200? Y por otro lado, que nosotros vendiésemos cuando la EMA 50 cruzase por debajo de la EMA 200? Pues esto es lo que nosotros vamos a hacer y vamos a backtestear en este vídeo. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos ido en la temporalidad de un día y le hemos hecho un backtest a la estrategia desde el 1962 hasta día de hoy, ¿vale? Hemos hecho todo este backtest y ahora lo vais a ver con números, ¿vale? Con el Excel y lo vais a ver todo. Vais a ver todos los resultados al completo y la verdad es que a mí me han sorprendido bastante. Así que ya veis, estamos hablando de un backtest de 62 años. ¿Vale? Es decir, el backtest con más antigüedad que hemos hecho nosotros hasta el momento. Y ahora os vamos a explicar exactamente cuándo nosotros hemos entrado en una operación y cuándo nosotros hemos salido de la operación. Fijaros, nosotros hemos entrado en venta cuando la EMA 50 ha cruzado por debajo de la EMA 200, ¿vale? En este caso nosotros entraríamos aquí a favor de ventas y la intención sería sacar un primer parcial en un 10%, un segundo parcial en un 20%, un tercer parcial en un 30% y por último dejar correr la operación con el capital que nos quede dentro de la operación. En este caso, como podéis ver, no ha ido hacia la dirección bajista, sino que ha continuado para arriba. Y es que en estos casos, en los casos en los que la operación no se desarrolle hacia nuestra dirección, hemos salido cuando la EMA 50 ha traspasado por encima de la EMA 200, justamente en este punto. Bien, ¿y cuando nosotros hemos entrado en compras? Pues hemos entrado en compras cuando la EMA 20 ha cruzado por encima de la EMA 50 y iremos saliendo de la operación de la misma forma, de tal manera que nosotros hemos hecho lo siguiente: si el precio va a nuestro favor, hemos sacado un primer parcial a un 10% y este primer parcial es de un 25%, es decir, que hemos sacado un 25% de nuestra posición inicial en este 10%. Si el precio continúa para arriba, nosotros sacaremos un 25% más sobre nuestro capital inicial en un 20%. Si el precio aún continuase para arriba, nosotros hemos sacado un 25% más sobre nuestra posición inicial en este objetivo de un 30%. Y por último, si el precio continúa para arriba, vamos a dejar correr la operación, vamos a dejar correr nuestro capital invertido hasta que la EMA 50 cruce otra vez por debajo de la EMA 200, que sería justamente en este punto, ¿vale? Que como podéis ver, la EMA 20 cruza por debajo de la EMA de 200, justamente al finalizar esta vela bajista. Y en total, en esta operación hubiésemos llegado a este tercer parcial y además el capital que nosotros hubiésemos dejado correr hubiese llegado hasta un 109,78%, concretamente hasta un 109,62, ¿vale? Porque a muy poco que toques este un poquito para arriba o para abajo, esto puede variar un poquito. Así que simplemente hemos hecho esta estrategia, ¿vale? Hemos ido sacando parciales conforme el precio iba a nuestro favor y al final el último parcial lo hemos dejado correr hasta que la EMA 20 vuelva a cruzar esta EMA de 200. Y también hay una pequeña excepción y es la siguiente: si el precio llega a 0,20, nosotros vamos a colocar un stop loss en break even, ¿vale? En principio no hay stop loss, sino que simplemente hemos salido de la operación cuando la EMA rápida ha cruzado la EMA lenta. Pero en esta ocasión hemos visto cómo de un día para otro se ha desplomado totalmente y fijaros en la pérdida que hubiésemos tenido este día, ¿vale? Hubiésemos tenido una pérdida bastante grande cuando ya nos había llegado a un 20%, con lo cual es una tontería que el precio llegue hasta tan arriba y que luego no pongamos stop loss y
nos salga con una pérdida muy grande que nos puede quitar todo el profit que llevábamos. Con lo cual, si llega a este segundo parcial, hemos colocado el stop loss en break-even. Bien, y ahora sí, una vez visto cuando nosotros hemos entrado y cuando nosotros hemos salido, ahora vamos a ver qué tal los resultados. Pero antes, dejarme pediros un like y suscribiros al canal, porque la verdad es que hacer todos estos backtests supone una cantidad de tiempo bastante elevada, y la verdad es que lo hago para vosotros, para la comunidad, totalmente gratuito, para traeros el máximo valor posible. Y si yo veo que os gustan este tipo de vídeos y que apoyáis este tipo de vídeos, yo os voy a seguir trayendo muchísimas más estrategias de trading como esta e incluso mejores que esta. Así que traders, ahora sí vamos con los resultados del backtest. Fijaros, ya estamos por aquí, por el Excel, y este es el backtest que hemos obtenido desde el 1962 hasta día de hoy. Fijaros, solamente 56 operaciones, pero la verdad es que a mí me han gustado bastante. Pocas operaciones al año, pero estas operaciones la verdad es que pues nos dan profits bastante elevados. La ganancia máxima que hemos llegado a tener es de $1.272 y la pérdida máxima de $890, pero no os preocupéis porque esto lo vamos a tratar de reducir bastante más. Y es que no os quedéis con este backtest, porque ahora os voy a enseñar el siguiente, que es la versión 2.0, que es la mejorada. Pero antes de todo, lo que nos ha dado con la estrategia que yo os he comentado es un total de 56 trades, 62 años y 740 meses. La racha máxima positiva ha sido de 5 trades consecutivos, la racha negativa ha sido de 3 trades consecutivos, el ratio riesgo-beneficio sale positivo, ¿vale? La media de los profits versus la media de las pérdidas nos da un ratio riesgo-beneficio de 1 a 3,6, con lo cual es un ratio positivo y es un ratio muy positivo, ¿vale? Muy bueno. Y la probabilidad que tenemos también es positiva, un 55,36% de los trades acaban en profit después de todos estos parciales y un 44,64% de los trades acaban en pérdidas, con lo cual tenemos una probabilidad también positiva, y todo esto nos da una relación ratio probabilidad o un profit factor de un 4,4, con lo cual es un profit factor muy pero que muy bueno, ¿vale? Sí que es verdad que la muestra de trades es pequeña, pero en cuanto a años es un backtest de 56 años, con lo cual esto también lo tenemos que tener en cuenta. Y por último, la ganancia total con este capital inicial de $10.000 y un riesgo por operación de $3.000 es de $8.990, es decir, de un 89,90% después de estos 62 años, ¿vale? O 56 trades. Y es verdad que después de tantos años este beneficio es muy pero que muy poco, pero no os preocupéis porque ahora vamos a tratar de mejorarlo y os lo voy a enseñar. Pero primero os quería enseñar un poquito lo que tenemos por aquí. Número de trades por un lado, dirección por otro lado, ¿vale? He querido segmentar este backtest según su dirección, es decir, si era un short o si hacíamos un long, porque creo que esto es fundamental, ahora lo vais a ver. Y después aquí tenemos, ¿vale? El 25% que quitamos en el primer parcial, el 25% que quitamos en el segundo parcial, el tercer parcial y el último parcial, ¿vale? Que este parcial lo cerraríamos cuando cruzasen las dos EMAs. Y por aquí tendríamos esos casos en los cuales el trade, por ejemplo, ha llegado hasta el primer parcial y hasta el segundo, pero después ha cruzado, ya sea por encima de nuestra entrada o por debajo de nuestra entrada, o con profit o con stop loss. Es decir, aquí, por ejemplo, ha tocado a nuestro primer take profit, después ha tocado a nuestro segundo take profit y después el precio ha retrocedido hasta llegar hasta este punto, ¿vale? Con lo cual aquí hubiésemos salido con todo lo que nos quedaba de posición, que era un 50% de nuestra inversión inicial, a un 1,30% o 1,39%, porque esto a la mínima que tocas un poquito ya se cambia, ¿vale? Pero aproximadamente esto es para que os hagáis una idea. En este caso, por ejemplo, habría tocado al primer parcial, habría tocado al segundo parcial y después de aquí habría bajado la operación, no habría tocado nuestro tercer parcial y ni a nuestro cuarto parcial, obviamente, y después se habrían cruzado las EMAs. En este caso se habrían cruzado con un pequeño profit, ¿vale? Pero también puede pasar esto, por ejemplo, que toque en el primer parcial y después que no toque en el segundo parcial, obviamente en el tercero y en el cuarto tampoco, sino que el precio se dé la vuelta y las medias móviles crucen en stop loss. Es decir, en este caso, en un short por encima de nuestra entrada, ¿vale? Espero que esto se entienda bien. Y por último tendríamos estos casos, los casos en los que el precio toca al primer parcial, al segundo parcial, al tercer parcial y por último se cierran pues en este cuarto parcial en un 30% o podría ser en menos, pero que las EMAs se cruzan en un cierto punto y en este caso, por ejemplo, se cruzan en un 34,78% y aquí, por ejemplo, el precio después de tocar este tercer parcial se da la vuelta en un precio un poquito peor, cruzarían en un 20,05%.
número 6. Espero que esto se haya entendido correctamente. Y por último, aquí habría la suma de lo que haya pasado, ¿no? Es decir, del primer parcial, el segundo parcial, el tercer parcial, el cuarto parcial, o si no, pues del primer parcial, del segundo parcial y del cruce, ¿vale? Con la posición que nos quedaba. En este caso, nos quedaba un 50% de la posición, con lo cual aquí, como podéis ver, es un 50 por nuestro riesgo, que ahora lo vamos a comentar, y finalmente por el porcentaje en el cual hemos salido, ¿vale? De todas maneras, no hace falta tampoco que lo entendáis todo perfectamente, ¿vale? Al final lo que tenéis que entender es un poquito los números que nos ha dado, pero bueno, me gusta explicarlo para tratar de que quede todo lo más claro posible. Aquí, riesgo por operación. Como nosotros no hemos colocado un stop loss fijo, es decir, que nos la jugamos un poco en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros entramos en una compra y no nos va bien y el precio cae, vamos a tener una pérdida hasta que las EMAs se vuelvan a cruzar. Y como no tenemos un stop loss fijo, lo que he hecho es que en vez de entrar con todo el capital que nosotros tenemos inicial, vamos a entrar en cada operación solamente con un 30% del capital inicial. Con lo cual, como máximo, si hay una catástrofe o cualquier cosa, aquí hubiésemos salido como máximo con una pérdida de $3.000, que ya habéis visto que durante estos 62 años no ha pasado ninguna vez, ¿vale? La pérdida máxima hubiera sido de $890 con este riesgo. Y al final estos han sido los resultados. Pero es que todas estas pequeñas cosas, por ejemplo, el hecho de no colocar un stop loss fijo, lo vamos a cambiar ahora próximamente y lo vais a ver con la estrategia 2.0. Además, nos hemos dado cuenta que aquellas operaciones en las cuales hacíamos shorts normalmente salían en negativo. Si os fijáis, estas casillas más de este color rosado, si os fijáis, normalmente hay pérdidas, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es que hemos tratado de quitar todas las operaciones bajistas que hemos hecho, con lo cual en esta estrategia 2.0 hemos quitado todos los shorts, ¿vale? Y vamos a ver qué tal nos ha ido. Fijaros cómo tenemos esta gráfica y vamos a ver cómo nos ha quedado después de quitar estos shorts. Fijaros, nos ha quedado una gráfica mucho más limpia sin tantos drawdowns. Y ahora lo vamos a comentar. Fijaros, aquí tenemos lo mismo, la misma muestra. Sí que es verdad que el número de trades pues disminuiría, prácticamente sería la mitad, y la duración es la misma y los meses son los mismos. Bien, y la ganancia máxima que hemos tenido en este caso es de $1.272 y la pérdida máxima, ojo, porque ha sido solamente de $233. ¿Por qué? Porque el trade que teníamos tan negativo en esta dirección bajista nos lo hemos cargado al quitar todas las operaciones bajistas, con lo cual fijaros que la pérdida máxima ya se ha reducido un montón solamente con el hecho de tomar posiciones alcistas en el S&P 500, que durante todos estos últimos años ha mantenido una dirección alcista muy pero que muy clara. Esto seguramente con otro activo no pasaría lo mismo, pero con el S&P 500, como podéis ver, sí. Bien, más cositas. La racha positiva se ha mantenido en 5 trades consecutivos, pero la racha negativa sí que es verdad que ha disminuido a máximo un trade consecutivo. Y el ratio riesgo-beneficio en este caso ha disminuido un poco. No mucho, es decir, teníamos un 3,6 y aquí ha disminuido a un 3,4, pero sí que es verdad que ha disminuido un poquito. Pero la verdad es que nada preocupante. Tenemos de promedio $511 de beneficio en todos los trades que han salido positivos y menos $148 con el promedio de todos los trades negativos, ¿vale? Con lo cual está muy pero que muy bien. Y por último, la probabilidad es muy buena. Fijaros que la probabilidad aquí era prácticamente de un 50-50 y aquí la hemos mejorado muchísimo, hasta un 81,48% de los trades van a profit y solamente un 22,22% de los trades van a stop loss, con lo cual una probabilidad súper positiva, y esto lo que nos da al fin y al cabo es una relación ratio probabilidad súper positiva de un 12,6, con lo cual esto es un número súper ultra bueno, y al final esto es una estrategia muy objetiva, la verdad, y con muy poquitos trades, con lo cual esto en cuanto a comisiones, la verdad es que muy pocas. Eso sí, el hecho de tener tan pocos trades, la verdad es que tenemos una muestra muy pequeña de trades, y además a mí personalmente me gusta hacer un trade diario como mínimo, y la verdad es que aquí pues el hecho de hacer tan pocos trades anualmente, ya que esto solamente supondría un trade cada 2 años aproximadamente, la verdad es que a mí no me gusta tanto, pero bueno, como inversión a largo plazo podría estar bastante bien. Y es que además esto aún se puede mejorar un poquito, y es que no hace falta que nosotros hagamos estos trades con solamente un 30% de nuestro capital. Nosotros podríamos entrar con todo el capital, pero colocar un stop loss a un 15%, ya que un 15% es muy raro que pase, y si nos pasa como por ejemplo en el caso de que se perdía un 29%, allí cortas antes de tiempo y cortas en un 15% como máximo, con lo cual si nosotros entramos
con todo nuestro capital disponible, pero ponemos un stop loss en un 15%, podremos aumentar este beneficio que nos sale por aquí. Y es que en total de esta manera nos sale un beneficio de un 346,41% en estos 62 años, que la verdad es que no es muchísimo, pero sí que, como podéis ver, no tenemos drawdowns muy grandes. Los drawdowns que tenemos son muy pequeñitos. Y como podéis ver, el riesgo está, entre comillas, controlado a máximo un 15%. Pensar que este 15% al hacer tan pocos trades al año, es decir, estos serían aproximadamente un 0,4 trades al año, un 15% realmente no es mucho, porque este 15% igual se pierde en 2 años enteros. Y esto supondría aproximadamente un 0,5 de pérdida mensual. Con lo cual este 15% en este caso de tan pocos trades y que esos trades duran tanto tiempo, no es tan exagerado, ¿vale? A mí realmente esta estrategia me interesaría en cuanto a largo plazo, pero no en cuanto a corto plazo. Pero lo que sí que me ha sorprendido es el profit factor que tenemos con esta estrategia de un 12,6. Realmente es brutal. Sí que es verdad que me gustaría poder hacer muchísimos más trades, pero con temporalidades tan elevadas y con este tipo de operativa, la verdad es que es muy, pero que muy difícil. Así que nada, traders, espero que os haya gustado este vídeo. A mí me ha flipado esta curva sin prácticamente drawdowns muy significativos y la verdad es que estaría muy interesante poder hacer otras estrategias con el SP500 en largo, por ejemplo, pero más como day trader, es decir, de entrar y salir en un mismo día, o si es swing trading con temporalidades más pequeñas, es decir, en vez de en temporalidades de 1 hora diaria, poderlo hacer en temporalidades de 1 minuto, de 5 minutos o de 15 minutos. Así que nada, traders, dejadme saber si queréis ver otra estrategia con el SP500, pero en una temporalidad mucho más pequeña, y yo os leo en los comentarios y os contestaré a todos. Y nada más, traders, os espero en el próximo vídeo.